imprenta. El libro Memorias del Sancocho es como se llama. Oye bien, y entonces, sí, ya casi está listo para ser presentado. Así es que yo voy a comprometer, pues yo voy a hacer la presentación formal de ese libro aquí. Ok, está bien. Porque aquí fue donde ese libro surgió. Correcto. La idea, porque es como un compendio de las secciones que he ido teniendo, pero evidentemente mucho más ampliada y con más investigación. Entonces, por eso lo de Memoria del Sancocho. Así que ahí también, por eso hacemos una mención especial, tanto de usted y del equipo, por todo este apoyo. Así que, pero muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, Rafael, háblame de la Virgen de la Altagracia. Sí, yo creo. El jueves es el Día de la Altagracia. Día de la Altagracia. Bueno, madre espiritual del pueblo dominicano. Protectora del pueblo dominicano. ¿Que no es la patrona? No. Que eso siempre es bueno aclararlo. La patrona es la Virgen de las Mercedes. Exacto. Pero la protectora o la madre espiritual, como usted dice, es la Virgen de la Altagracia. El culto a la Virgen como tal se inicia en Éfeso. Y cuando se hace el concilio de Éfeso en el año 435, se crea el dogma de que la Virgen María es la, como le llamaban en el griego, la Teotocos, o sea, la Madre de Dios, que el arrianismo no aceptó eso. Y entonces, a partir de ahí se empieza una especie de culto y veneración hacia la Virgen. Eso siempre ha sido un tema de conflicto, sobre todo con el cristianismo protestante, porque entienden que eso es idolatría, que es, etcétera, etcétera. Pero realmente no es el sentido que el cristianismo católico ha querido darle, sino más bien el hecho de presentar el que también tenemos una madre espiritual. Entonces, por lo general, los que suele celebrarse en los pueblos son las patronales. De manera que quizás el culto que debería tener más preeminencia debería ser el de la patrona. Sin embargo, no ha sucedido eso. Lo que ha sucedido es que el culto a la Virgen de la Altagracia ha sido el que ha tenido más, como más presencia y arraigo en la sociedad dominicana. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, en primer lugar hay que decir que el culto a la Virgen de Altagracia prácticamente aquí lo introduce Obando, Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, cuando construyó el hospital que hoy se conoce como Padre Villini, que anteriormente era San Nicolás, que él le puso así por él mismo, Nicolás de Obando creó detrás del hospital como un espacio para tener la imagen de la Virgen de Altagracia, porque ya Nicolás de Obando había nacido, era un extremeño, que había nacido a escasos kilómetros de donde se hacía la veneración, el culto a la Virgen de Altagracia. Posteriormente, aquí Monseñor Pepén en 2007 escribió un libro titulado Donde floreció el naranjo, donde también afirma que quienes traen la imagen de la Virgen de Altagracia aquí en el país son los hermanos Trejo, conocidos como tal. En un primer momento, la Virgen de Altagracia no tenía como esa connotación que tiene ahora. ¿Por qué? Porque realmente lo que hoy se celebra, el día que se celebraba la Virgen de Altagracia era el 15 de agosto, no el 21 de enero. ¿Por qué pasa al 21 de enero? Y es Horacio Vázquez en 1922. Porque hoy realmente lo que sucedió fue lo que se conoció como la batalla de la Sabana Real de la Limonade, que fue un 21 de enero de 1691 en Santiago. ¿Qué pasó? No habían, eso fue una lucha entre franceses y españoles que estaban ya disputándose la isla. ¿Qué hicieron los españoles en ese momento? Bueno, no tenían grandes ejércitos, pero ya en la parte del este, sobre todo en el Ceibo y en Higüey, ya habían cuerpos armados. Incluso en Higüey, que había 60 casas y tenían una dotación militar de unos 80 hombres. Y en el Ceibo tenían 180 casas en ese tiempo y 230 hombres ya bajo armas. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Vamos a pedirle a esta gente que nos refuercen. Vinieron. Cuando ellos concluyen, se da la guerra, terminan ganando los españoles a los franceses, entonces ellos van hacia el santuario de la Virgen de la Altagracia, que en ese momento estaba en lo que hoy es la iglesia San Dionisio, en Higüey, claro, o en la iglesia vieja. Ahí era donde estaba. Entonces fueron a agradecerle a la Virgen de Altagracia y a depositar allí el machete. Porque ya
la Virgen de Altagracia había empezado a hacer algo que se estaba, en un culto que se estaba ya generalizando a nivel nacional. De hecho, voy a hacer un paréntesis que ahora que recuerdo. Santana, Pedro Santana, yo había dicho aquí en una ocasión, Pedro Santana sufría de depresión, era bipolar. ¿Cómo? Sí, entonces, ¿por qué le sucedió eso a Santana? Santana tuvo varias cosas. Primero, en la guerra de la Reconquista, que la encabezó Sánchez Ramírez, el papá de Pedro Santana participó en esa guerra. Y la imagen que tenía Pedro Santana siendo un muchachito, que el papá llegó a la casa con la cabeza de uno de los franceses en las manos, y la llevó y la tiró así en la cosa, y eso se le quedó como a Santana. Santana tenía un hermano gemelo que era Ramón Santana. Entonces, ese hermano gemelo tenía una función con Santana, y era de conseguirle mujeres ricas. Sí, porque Santana era chapeador. Entonces, no, a mucha gente no le gusta que uno diga eso. Pero entonces Santana se iba a casar, y la esposa que la novia fue a Higüey a darle gracias a la Virgen de la Altagracia. Y de regreso venía en un caballo, se cayó, se dio un golpe en la nuca y murió. Wow. Y de ahí para allá, entonces, eso después muere el hermano gemelo de Pedro Santana, y eso convierte a Santana en un hombre depresivo y bipolar. Entonces, volviendo al tema de la Virgen de Altagracia, llega a tener ese nivel de arraigo en la sociedad dominicana, porque a diferencia del culto a la Virgen de las Mercedes, la Virgen de las Mercedes se construye sobre una historia que todo el mundo dice eso no puede ser cierto. ¿Cuál es la historia? Decir que la Virgen de las Mercedes se apareció en una guerra que tenían los españoles contra los indígenas, pero que fue a quien favoreció fue a los españoles y que ganaron, etc. Entonces no es igual. La Virgen de Altagracia, el culto surge a raíz de que empieza la primera lucha por la soberanía y la defensa del territorio nuestro. Entonces, por eso vinculan a la Virgen de la Altagracia con el origen y ese sentido de nación y de patriótico que a nosotros nos brota. Perdón, dime. En esa iglesia que usted menciona, la primada de América, la iglesia San Dionisio, una de las primeras iglesias que tuvo nuestro país, o Latinoamérica en general, hay un pozo que se guarda una muy bonita historia de ese pozo, de que la Virgen de la Altagracia aparecía en ese pozo y le daba, se le aparecía a las personas que visitaban la iglesia. Y yo recuerdo que de niña siempre nos llevaban a ese pozo a jugar y nos contaban esa historia de aquí apareció la Virgen de la Altagracia, la madre de la República Dominicana, y por eso uno le guarda mucho respeto a esa iglesia que usted menciona. Es una tradición muy fuerte. Por ejemplo, mucha gente con el tema de la Virgen de la Altagracia le hace ofrendas, le dedican cosas. Hay gente que para allá voy, que por ejemplo compran un carro y se lo llevan a la Virgen. Así es. La mayoría de promesas de niños que tienen enfermedades van a la basílica y presentan al niño en una promesa. Y yo no sé qué pasa también, pero hay muchos haitianos también. Hay muchos haitianos que salen de Haití y vienen a la Virgen de la Altagracia. O sea, las ofrendas, las promesas. Háblame de eso, Rafael. Exacto. En el culto a la Virgen de la Altagracia hay como tres cosas que son como simbólicas. Primero, la iglesia aprovecha para mandar fuego con la carta pastoral que suelen escribir cada 21 de enero. Es verdad. Sí. El 21 de enero. La iglesia hace dos cosas: una carta pastoral el 21 de enero y un mensaje en febrero. Pero la carta pastoral es lo que todo el mundo está esperando. Sí. Porque siempre viene dura. La otra cosa entonces que suelen hacerse son las novenas, donde están las fiestas de atabales, el canto de salve y cosas. Y la otra cosa es las promesas a la Virgen. En el caso de las promesas, hay que decir, la promesa generalmente es una petición que se le hace a la Virgen con el compromiso de ofrecer algún tipo de sacrificio. Así es. Aquí hay una concepción diferente de la promesa que aparece en la Biblia. Porque en la promesa, en la Biblia está llena de promesas que Dios hace a su pueblo. Pero en este caso, quien hace la promesa no es la Virgen, es la persona. Es quien hace la promesa. Y entonces le dice, bueno, mira, si tú me ayudas a mí a yo conseguir tal cosa, yo te prometo que yo voy a hacer tal y tal y tal cosa. Sí, la gente también se avala, Rafael, perdóname, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que los hombres de Dios hacían sacrificios con corderos. Sacrificaban corderos a Dios por algún motivo. Y hay un caso bastante conocido que es el caso de Abraham. Que Dios se le presentó y le dijo que quitara que sacrificara a su hijo, a Isaac, ¿verdad? Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo reconozco que hay gente que cree que dejar a un niño con el pelo largo es un sacrificio.
Sí. Es uno de los sacrificios que la gente ha hecho durante muchas décadas. Dejan al niño con el pelo largo para que se sane de una enfermedad, no sé de otro. Lo que pasa es que a veces, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta al momento de usted hacer una promesa. La traje hasta aquí anotada. En primer lugar, hay gente que creen que la promesa necesariamente tiene que ser una cosa difícil, hasta dolorosa. Por ejemplo, gente que dice que yo voy a ir de rodillas desde la entrada de la basílica hasta donde está el cuadro. Señores, es una cosa se hacen fuerte. O gente que dice, no, yo me voy a ir caminando desde la capital hasta allá, vestido de saco o vestido de tal y tal cosa. Esa es su promesa. Y entonces, ese es su compromiso. Entonces, en primer lugar, al momento de hacer una promesa o de pensar en una promesa, lo primero que debe ser que tiene que ser algo que tú estés en disposición de cumplir después. Porque tampoco no es que tú vas a jugar con la Virgen. Eso de que tú vas a decir, no, la promesa que yo voy a hacer es esta, pero después si se te concede el deseo, no cumple con lo que tú prometiste. Entonces ahí hay una mezcla entre el cumplimiento del deseo, pero dentro del sacrificio que yo prometí, porque ahí es donde está la promesa, como tal. Hay gente también que, como tú dices, si algún niño tiene algún problema de salud, que se lo entregan a la Virgen, le dice, bueno, lo que yo voy a hacer es que no le voy a dejar crecer cabello hasta tal tiempo. Pero también puede darse el otro caso al revés. También, por ejemplo, madres que dicen, mira, si tú me sanas a mi hijo de tal cosa, yo te prometo que yo me voy a cortar el cabello. Yo que lo tengo tan largo, quizás porque a veces la gente quiere hacer lo que constituye su principal vanidad, sacrificarse ante eso para lograr lo que quiere. Entonces, si su vanidad es que tiene el cabello largo, muy bonito, es que yo me prometo que me voy a cortar el cabello, si se me comprende, si se me da el deseo o lo que yo te he pedido a la Virgen. Exacto. Vamos a darle la oportunidad si hay alguna inquietud realmente en relación a esto que ha estado hablando el amigo Rafael. Exactamente, dice por aquí que la Virgen de las Mercedes es la patrona de la isla haitiano y dominicano. No había escuchado de la isla haitiana y dominicana, no. Vamos a ver, pero realmente es una celebración. Bueno, que por cierto este año por el tema de la pandemia no va a haber cosas. No, va a ser virtual. Buenas. Aunque sí hay que decir, escúchame de la llamada. Buenas. Sí hay que decir con las personas. Sí, perdón. Dime, Rafael. No, que sí hay que decir que el culto a la Virgen de las Mercedes sí empieza en el momento en el que todavía no había la división de la isla. Ya. Okay. Entonces ahí es posible que lo que la persona está diciendo. La inquietud por aquí, buenas. Muy interesante, Jochi. Y la Virgen de la Mercedes o la Virgen de Altagracia, nuestro vecino, ¿tienen un tipo de Virgen o es la misma? En Haití. Sí, en Haití. Sí, en Haití es diferente, aunque el culto a la Virgen de la Altagracia en Haití también está bien arraigado, pero no tiene la misma patrona que nosotros. Ya, buenas. O la misma protectora. Buenas, Jochi. Sí. Aprovechando este momentito que ustedes tienen ahí, muy muy interesante, enriquecedor además. Yo cuando era pequeño, éramos católicos. Hoy día somos adventistas. Y hice la primera comunión y todo eso. Y llevamos la ropa que utilicé para la basílica de Higüey. De hecho, se dice que muchos niños hicieron la primera comunión con esa ropa. Ahora bien. Dale un poquito rápido tu comentario, que esta es la línea que se me complica. Perfecto. Yo lo que te quiero decir con esto ahora, que no hay que hacer ningún tipo de sacrificios, porque sencillamente ya Cristo hizo sacrificios por nosotros. Muy bien, bueno, ahí está. Sí. Ahí está. ¡Aló, buenas! Buenas tardes. Hablo del sector de Ato Nuevo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ustedes son bien yalchosos, ¿eh? Sí. Deben decirle algo. Oiga, yo tengo una creencia, y es una convicción que yo veo, que la Virgen de las Mercedes es la misma Virgen de toda parte, y que la Virgen de la Altagracia no es que la Virgen, es la más alta gracia que su hijo amado le dio a la madre por ser su madre. Oiga, yo una vez fui a Tenares, ¿puedo decirlo? Sí. ¿Perdón? Sí, eso que ella dice que se puede decir eso. Sí, diga. Sí. Voy a andar rápido. Fui a Tenares y una joven me dijo, qué bueno que viniste a Tenares que viniste aquí a Tenares, que vayamos a San Francisco a adorar la madre, la mate. Digo yo, la madre, será la madre de Jesús. ¿He dicho ya así?
Para que San Francisco está la de Chonstan, que es la mata. A los 3 días yo voy a donde la hermana de esa amiga, de señora. Entonces le digo, comadre, yo fui donde su hermana y me está diciendo de que en San Francisco celebran el Día de la Madre. Yo le dije que será la madre de Jesús. Oiga, y había un sol quemando, y yo me senté en la puerta de la cocina, y cuando yo dije esa palabra, yo sentí que todo se me nubló, y sentí como ese aroma flor, la rosa. Y yo le dije, comadre, ¿usted se está dando cuenta de lo que está pasando ahora mismo? Sí, así, comadre. Así que la Madre Santísima a usted le ofrece algo, la menciona en amor, con gusto de oírla, de verla. Ella se presenta, su presencia se siente. Entonces, la Madre María, la Madre María o la Madre de la Merced, Virgen de la Merced, es que está dotada de la más alta gracia por ser la Madre del Hijo de Dios. Ok, bye. Muy bien, bueno, ahí está. Aprovecho eso que ella dice, porque al principio era la alta gracia, no era junto como ahora. Sí. Porque supuestamente como apareció en un árbol, en la parte de arriba, ahí llamaron la alta, por lo alto del árbol, y la gracia, por eso. Pero lo convirtieron luego del alta gracia a un nombre, alta gracia. Dame un minutico que tengo el reporte de las 6. El boletín. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.